Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Payaso. Cuando el reloj dio las 12, Nix golpeó su ala en la cara de Luke, despertándolo. ¿De verdad tenías que despertarme así? Se quejó al cabo de un rato, frotándose los ojos. Despiértame a las 12, dijo Nix, imitando la voz de Luke. No puedo mantener los ojos abiertos, la boca de Luke se torció con ironía. Ayer, tras el uso repetido de dones, ya había perdido la mayoría de sus puntos de resistencia. Para colmo, casi había mutado, perdiendo el control. Otra vez. Sin embargo, Luke no se arrepintió. Había visto a Olmig, ardiendo como un sol, con mini agujeros negros de color rojo y azul girando a su alrededor contra un fondo de puntos de luz multicolores. La convergencia del destino, así lo había llamado la señorita Justicia. Tras recuperar algo de control mediante la cogitación, Luke intentó obtener más información del sistema sobre este fenómeno. Sin embargo, la única respuesta que recibió fue que era difícil explicárselo tal como estaba, fuera lo que fuera que eso significara. Aún así, Luke estaba enormemente interesado en ello porque esta fue la misma razón que le hizo retroceder. El señor Fall había mencionado que en el momento de la muerte de Luke, hubo una fuerte convergencia del destino en el que había alimentado el canal, conectando su mundo con el castillo gris. Desde entonces, esta fue la primera vez que Luke volvió a entrar en contacto con este fenómeno. No lo entiendo, pensó Luke, levantándose y disculpándose con Nix porque estaba tan cansada como él. ¿Por qué el destino convergió sobre mí antes de morir? Olmig es Olmig, no importaba cómo, Luke simplemente no podía imaginarse a sí mismo en la misma atmósfera ardiente del sol, reemplazando a Olmig. Suspirando, dejando el asunto de lado, Luke asintió hacia Nix, chasqueando los dedos. Usando Descorrer, Luke y Nix llegaron a las profundidades del sistema de cuevas Akiyoshido en la prefectura de Yamaguchi como el Dr. Blessed. Luke carecía desesperadamente de una base operativa para experimentar libremente. En primer lugar, una base así podría no ser suficiente para albergar los experimentos mutados en la ciudad, incluso si manipulara a alguien para conseguirla. Había una razón por la que el sitio azul se encontraba en las profundidades de un bosque remoto y anodino. En segundo lugar, en cualquier momento, la base podría ser destruida o convertirse en el objetivo de sus cada vez más numerosos enemigos. Sobre todo teniendo en cuenta que los rufianes de todo el país lo buscaban. ¿Qué pasaría si un día algún idiota terminara bombardeando toda la base, matando a inocentes? Por mucho que a Luke le gustara pensar que había hecho las paces con matar a sus enemigos, todavía no podía soportar la muerte de personas inocentes debido a sus acciones. Así fue como surgió este sistema de cuevas. El sistema de cuevas de Akiyoshido se extendía por muchos kilómetros bajo tierra y solo una pequeña parte estaba abierta al público. Luke y Nix lo habían visitado con los Saiyonjis una vez. Desde que decidió secuestrar a un Nomu, él y Nix habían estado viniendo aquí, explorándolo, adentrándose cada vez más en el sistema de cuevas usando Descorrer. Así fue como encontraron este espacio, a kilómetros de donde habían partido. Era un espacio casi esférico en forma de cúpula con una cascada subterránea que corría por toda la sección y dividía el espacio en dos partes. Desde el techo colgaban estalactitas de color gris oscuro, cubiertas de puntos de luz verde claro y azul, que miraban fijamente al suelo de piedra caliza. ¡Qué bien!, preguntó Luke, metiendo las manos en los bolsillos de la bata blanca con Nick sobre su hombro. Allí podemos construir un laboratorio. Quizás también un crioalmacenamiento. Otro laboratorio para ingredientes de pociones por adelantado, un almacén para criar animales y plantas para la bioalquimia. Sí, supongo que sería lo mejor. Nix respetó. Ay, mi pobre trasero. No me digas que sigues quejándote a esa maldita serpiente. Luke se humedeció los labios con nerviosismo. Quizás sí. Te dije que trajeras 2 animales. Trajiste los 2 primeros que viste. Nix y Luke se miraron por un momento. Entonces ella se abalanzó sobre su cara, golpeándola con sus alas. Después de luchar por un rato, mientras Luke intentaba desesperadamente alejarla, escupiendo las plumas, finalmente se calmaron, dejando escapar respiraciones profundas. Si ese Nomu se vuelve loco aquí, graznó Nix, cortando sus alas, entonces toda esta cueva se derrumbará. Luke tuvo que estar de acuerdo con su razonamiento. Por pura suerte, había logrado atrapar un Nomu de nivel inferior, ya que Luke no sabía que Shigaraki traería 2 de ellos. Aún así, un Nomu de nivel inferior era suficiente para causar estragos si no estaba preparado para ello. A diferencia del Nomu de nivel superior, que no reaccionó cuando fue atrapado por la policía más tarde, este podría ser diferente. Luke ya había provocado una fuerte reacción en un Nomu que se suponía no era capaz de razonar o tener inteligencia. ¿Qué pasaría si de repente este Nomu de nivel inferior también se volviera loco y lo atacara justo después de liberarlo? Eso sería un desastre. Por esta razón, Luke lo había herido primero con un láser. Además, si no lo hubiera herido, entonces había altas posibilidades de que el Nomu lo atacara justo después de intercambiar posiciones con la serpiente. Entonces, el Nomu de nivel superior habría encontrado a Luke, a diferencia de lo que realmente sucedió. Luke tamborileó con los dedos sobre las piedras resbaladizas y luego asintió. Primero, consigamos una mejora. Los ojos de Nix se abrieron de repente. Lo estás haciendo ahora. Sonriendo, Luke sacó un frasco. Contenía un líquido con una mezcla de dorado, amarillo y rojo, con colores claramente diferenciados en sus bordes, y burbujas burbujeando en su interior. Y, hace una semana, pensé que primero optarías por la poción del maestro de los trucos, Luke. ¿Por qué, payaso? Y, secuencia 8 del camino del vidente. Payaso, no aumentaría mucho sus puntos espirituales, Luke lo sabía. Sin duda mejoraría su intuición de peligro, además de darle un nuevo poder. Dagas de papel.
Pero ese no fue el motivo por el que Luke lo había tomado como primer paso hacia la secuencia 8. Y, ¿es por tener control total sobre las expresiones faciales? Y, sí. Esa fue una de las razones, pero no la principal. Luke sonrió, abriendo el frasco. ¿No me daría un sentido del equilibrio casi inhumano, señorita Justicia? Bromeó. Las piedras aquí están tan resbaladizas. No quiero perder el equilibrio, sí asintió Nix. Ya te ves bastante ridículo. Si te equivocas, se acabó, sacudiendo la cabeza con tristeza, Luke bebió la poción mientras reflexionaba. Luke sintió como si gusanos salieran de sus huesos y se retorcieran dentro de sus músculos. Podía oír un ruido retumbante distintivo, como si un fantasma estuviera gritando justo al lado de sus oídos, lo que lo obligó a escuchar con atención. Sin embargo, ya había pasado mucho tiempo desde que digirió su poción vidente. Con su perfecta cogitación, no le llevó mucho tiempo resistir todos estos sentimientos y asimilar los cambios. Luke se puso de pie y sintió que incluso podía controlar la punta de su pie. Con un pensamiento, dejó que Miss Justicia le mostrara sus estadísticas. Y estadísticas benditas. Kirk bioalquimia. Estadísticas. Espíritu. 350. Resistencia. 175. Y hubo alrededor de 40 puntos de incremento en espíritu, pero los puntos de resistencia seguían siendo los mismos, notó Luke. Mi turno. Nix graznó con fuerza, su voz resonando en la cueva. Ya era hora de que un cuervo se convirtiera en vidente. Hay 60 capítulos más disponibles por adelantado. Utilice el enlace disponible en mi perfil de Webnovel. Con cada nivel, recibirás todas las cargas mensuales de todos mis trabajos, historias secundarias, capítulos pendientes, junto con imágenes únicas, enriqueciendo tu experiencia de lectura y al mismo tiempo apoyando el trabajo. 100 piedras de poder /día. Más uno capítulo adicional. Nick se convierte en vidente. Un llamado al conformismo. Luke chasqueó los dedos, activando el don de creación de sangre dentro de Nix. Fue como la creación de Momo, pero, en lugar de lípidos, utilizó glóbulos rojos para crear objetos. Desde que decidió convertirse en vidente, Nix había estado memorizando diligentemente la composición del cristal agua estelar. Mientras tanto, Luke ya había preparado el resto de los ingredientes orgánicos para ella. Con una luz multicolor brillando desde su espalda, el cristal brotó como una flor. Al instante, Nix sintió el peso de la pérdida de sangre tan repentina que sus garras se hundieron en el hombro de Luke. Mientras Luke preparaba la poción, Nix descansó y alcanzó una condición óptima. Al terminar, Luke miró a Nix con una seriedad poco común. ¿Ya lo has decidido? Preguntó, acercándose. ¿La imagen para tu cogitación? Nix asintió. Pero no te lo voy a decir. Ni se te ocurra preguntarme. Luke asintió. La reflexión era simple, pero ya le había salvado la vida muchísimas veces. Hasta ahora, creía que esto podría ser lo más importante que había aprendido en el campo del misticismo. Está bien, no preguntaré, dijo. Vale. Graznó Nix. Te lo diré. No te arrastres, Dios mío. Son las bazucas adultas de Momo. La cara de Luke se arrugó. Nix. Y Luke añadió una gota de su sangre a la poción y la vio chisporrotear mientras vapores rojos se elevaban en círculos. Nix tomó la poción y la bebió de un trago. Luke activó su visión espiritual y lo que vio lo dejó atónito. Una tormenta de partículas espirituales doradas rugía dentro de Nix, muchas estrellas de colores brillaban en su cuerpo como si fuera un vasto cielo nocturno. Entonces, probablemente mientras se concentraba en la imagen en su mente, la tormenta comenzó a perder intensidad. Sin embargo, cuando se calmó por completo, la cantidad de partículas espirituales que tenía ya había aumentado. Y estadísticas de Nix. Espíritu 150, resistencia 25. Y Luke notó que los puntos espirituales de Nix habían aumentado en 30. Esa es otra don moderada. ¿Cómo te sientes? Preguntó Luke, preocupado porque Nix no abría los ojos. Nix abrió un ojo y lo cerró enseguida. Cállate. Déjame reflexionar. Y Luke dejó escapar un suspiro y sacó la brillante cuenta de su bolsillo. Con otro vidente a su lado, finalmente llegó el momento de interrogar al gnomo que habían secuestrado. Y 20 minutos después, Luke y Nix, que se había convertido en una máscara negra en su rostro, observaron al alto gnomo de nivel inferior con un agujero en el pecho, desde decenas de pies de distancia. El gnomo, de piel clara, era enorme, pero sus largos brazos le colgaban hasta las rodillas. En ese momento, un murciélago se aferraba a su cerebro expuesto. Otro murciélago estaba acurrucado dentro del agujero de su pecho. Luke había otorgado al bate adherido a la cabeza del gnomo el don de compresión, y ambos Bates también tenían dones de detonación. Si las cosas salían mal, podía confinar al gnomo, si fallaba en eso, podía volarle el cerebro y las entrañas hasta hacerlos añicos con un chasquido de dedos. Sin embargo, contrariamente a las expectativas y preparativos de Luke, los gnomo no habían reaccionado en absoluto. El agujero que el monstruo del tamaño de un puño le había abierto no fue suficiente para matarlo. Sus numerosos ojos bulbosos seguían girando, incrustados en lo profundo de su cerebro expuesto. Sin embargo, la criatura se negaba a moverse, con la saliva goteando de las comisuras de la boca mientras esperaba la orden. Deberíamos haber secuestrado al otro, graznó Nix, mientras un pico se formaba cerca de su oreja. Este es más tonto que caminar y cuando excede su límite de potencia, Lucas lo dudaba. Hasta la aparición de los gnomos de alto nivel, todos los demás gnomos desde el nivel inferior hasta el nivel superior carecían de inteligencia en su vida anterior. ¿Puedes hablar? Preguntó Luke, empezando con una pregunta básica. ¿Estás ahí? El gnomo de nivel inferior dejó escapar un gruñido.
Luke retrocedió de repente, con el pulgar apoyado en el dedo corazón de la mano. Un movimiento extraño y haría estallar al Nomu. Sin embargo, el gruñido emitido por un Nomu no parecía más que un gruñido bestial. Sus ojos giraban constantemente, su cabeza también se movía, y los músculos bajo su piel se retorcían constantemente. Pero, aún así, Luke no pudo detectar ningún indicio de sensibilidad en su comportamiento. Señorita Justicia, y pensó Luke, preguntándole al sistema. ¿Puedo poner esos nombres delante? Seguro que provoca una reacción, ¿no? Y conformidad y singularidad. Es un arma de doble filo, Luke. Puedes estar seguro de que en cuanto pronuncies esos nombres en voz alta, ambos lo sabrán. Eso por sí mismo frustraría el propósito de secuestrar al Nomu. ¿Quieres hablar con quien poseyó al Nomu durante el incidente de Haku, verdad? Pero ¿cómo sabemos si fue conformidad o singularidad? Solo podemos hacer conjeturas, pero no podemos estar seguros. Cuando tales existencias están involucradas, yo aconsejaría no hacer nada que se base solo en conjeturas. Y la boca de Luke se aplanó formando una fina línea. Tienes razón, señorita Justicia, se dio cuenta. Si ambos decidieran poseer a este Nomu, entonces, no sé qué pasaría, ay. Luke todavía se sentía bien gracias a los dos murciélagos con dones de detonación aferrados al Nomu. ¿Qué pasaría si, incluso después de volarlos, los Nomu no murieran a causa de esta extraña posesión? Luke dudaba que pudiera huir con descorrer lo suficientemente rápido antes de que los Nomu lo alcanzaran. Aún así, no era como si tuviera otra opción. Si no podía elegir ambos nombres, entonces elegiría un nombre que saliera de sus entrañas. Luke tragó saliva. Conformidad, dijo, tensando los músculos. ¿Estás ahí? Había un silencio alrededor de Luke. El agua gorgoteaba mientras se acumulaba bajo la cascada subterránea, antes de correr por la enorme cueva. También se oía el tic-tac de algunos insectos. Ambos murciélagos también chasqueaban los dedos, con la mirada fija en el hombre que sostenía su destino entre los dedos. De repente, un silencio invadió el entorno de Luke. Era una quietud que se filtraba hasta los huesos. Un escalofrío recorrió la columna de Luke. Fue como si algo desconocido hubiera comenzado a arrastrar sus dedos por su garganta antes de envolverlos alrededor de su cuello. En su rostro, incluso Nix tembló. Hombre, esto fue una estupidez, graznó, tartamudeando. Justo cuando Luke pensó que algo iba a suceder, algo siniestro, todos esos sentimientos desaparecieron. Era como si no estuvieran allí, para empezar. Todo podía oírse, verse y sentirse tan claramente como antes. Incluso el Nomu, el supuesto canal entre Luke y conformidad, se mantuvo tan distante como antes, sin mostrar ninguna reacción. Señorita Justicia, ¿usted y suspiró. No. No sentí ningún estallido de espiritualidad, Luke. Uf. Y ya le estaba rezando al señor loco para que me levantara. Y la boca de Luke se torció. Démoslo por hoy, dijo con un suspiro. Seguiremos intentándolo. Un día u otro, conseguiré respuestas de este Nomu. Con eso, Luke chasqueó los dedos, activando compresión, mientras que simultáneamente cancelaba los quirks de detonación dentro de los murciélagos. El murciélago que estaba enroscado dentro del agujero en el pecho del Nomu voló instantáneamente, ya que la detonación de complejidad moderada por sí sola no lo había mutado más allá de la redención. Al contrario del afortunado, el murciélago que se aferraba al cerebro del Nomu activó involuntariamente la compresión antes de estallar en una masa de carne y sangre. Un estallido de luz azul brilló alrededor del Nomu, confinándolo una vez más en una cuenta brillante. Sin embargo, sin que Luke y Nix lo vieran, justo cuando el brillante y místico límite lo absorbía, las comisuras de la boca del Nomu se arquearon ligeramente. La imagen de la cogitación de Nix y su imagen de la visión espiritual de Luke están disponibles. 60 capítulos más están disponibles por adelantado. Utilice el enlace disponible en mi perfil de Webnovel. Con cada nivel, recibirás todas las cargas mensuales de todos mis trabajos, historias secundarias, capítulos pendientes, junto con imágenes únicas, enriqueciendo tu experiencia de lectura y al mismo tiempo apoyando el trabajo. 100 piedras de poder ¡día! Más uno capítulo adicional. El secreto de Aina Sayonji y la lucha de un payaso. Nota. Por ser el principal colaborador de Julio, Daoficicle recibirá una suscripción gratuita de nivel Inheritors, valor de 4,99, por un mes, ofreciendo todos los capítulos atrasados de ambos fics, 12 capítulos adelantados de ambos fics y todas las próximas subidas mensuales. Daoficicle, únete a Discord, usa el enlace disponible en mi perfil de Webnovel. Si dicho lector decide no aprovechar el descuento dentro de una semana, el siguiente colaborador destacado, Broken Fate, será automáticamente elegible para obtener el descuento en su lugar. Tenga en cuenta que el mismo lector no puede aprovechar la suscripción gratuita 2 meses seguidos. Aina Sayonji, la hija de 16 años de uno de los hombres más ricos del planeta, guardaba un secreto en su corazón. No. No era la ridícula cantidad de mariposas que revoloteaban en su estómago cada vez que pensaba en Luke, quien, por cierto, no tenía ninguna relación con ella. Aina se aclaró la garganta mientras caminaba por el gran salón decorado, sonrojándose al pensar en pasear con Luke por allí. El secreto estaba relacionado con su don. Profecía instantánea. Era el 31 de mayo, el cumpleaños de ella y de su hermano. Justo ayer, la escuela secundaria WA había visto el peor ataque por parte de villanos que se habían infiltrado en una instalación secreta. Cuando se enteró de que Luke había estado allí, salió corriendo de su clase para buscarlo. Por suerte, Olmigt había derrotado a todos los villanos a tiempo. Además, Luke no resultó gravemente herido, a diferencia de otro chico llamado Midoriya de su clase. Así que, eso era algo, supuso.
Aún así, si alguien fuera al pasado y le dijera que Luke, el mismo Luke que había visto crecer en la mansión Sayonji, se uniría al curso de héroe, tendría un don increíble y sería el hombre más guapo, Aina miró rápidamente a su alrededor. Cuando no encontró a nadie escuchando sus pensamientos, se dio una palmadita en el pecho. En estos días, parecía como si el mundo entero estuviera tratando de escuchar lo que ella pensaba. Para disimular el rubor, levantó la cámara Polaroid y tomó una foto. Al cabo de un rato, cuando se generó la foto, el rubor ya se había disipado. La foto muestra el paisaje tal como es, señaló Aina. En un rincón, vio a su madre indicando a los trabajadores dónde colocar el pastel. Ni siquiera su madre conocía el secreto de su don. Ah, sí. El secreto de su don. No era nada grave, pero era tan crucial que el héroe profesional Sir Niteye le prohibió contárselo a nadie. Por supuesto, su padre lo sabía. Él lo sabía casi todo. En los registros oficiales, Snapshot Propek era un Kirk que le permitía a Aina ver un evento que podría barra sucedería en el futuro, dado que tomó la foto cuando no había personas presentes allí. Sin embargo, astutamente, el grupo Sayonji había obligado a las autoridades a modificar la explicación original, omitiendo algo muy crucial. El evento futuro que mostró la profecía instantánea siempre fue un evento que Aina nunca quiso que sucediera. Siendo una buena chica, en 9 de cada 10 casos, la instantánea tomada por ella, si mostraba algo, era sobre los villanos, ya que no quería que gente inocente saliera herida. Sin embargo, a veces, sus emociones se apoderaban de su don, dando como resultado algo muy diferente. De pie frente a una mesa redonda, Aina sonrió de repente. Esta mesa estaba en un rincón, con solo 2 sillas, y ni siquiera era muy grande. Cuanto más la veía, más se imaginaba a Luke sentado allí, haciéndole sonreír. Es tan Luke, pensó Aina, tomando una foto. Sentado solo. Sin embargo, no esperaba nada de la foto. Pero cuando la sacudió y la miró con indiferencia, se quedó sin aliento. Una imagen estaba cobrando vida en la fotografía. Con los ojos muy abiertos, Aina vio que Luke efectivamente estaba sentado allí, con Nix en la mesa. Y, a su lado, estaba un hombre calvo, de barba blanca y con smoking, con la mano sobre el hombro de Luke. Ten cuidado, le dijo Luke a un camarero, este vino es de Indonesia. Una copa vale 5 millones de dólares. El camarero que llevaba la bandeja casi se tambaleó y se quedó sin aliento. Había servido a las personas más ricas del país y pero 5 millones de dólares en copas de vino y con 10 copas por bandeja. ¡Guau! Luke se acercó de repente al camarero al ver que el hombre palidecía. Solo bromeaba cuando el camarero se fue, Luke se tambaleó hasta llegar a una mesa en la esquina. Vaya, qué mal se te da. Graznó Nix. Whisky con hielo, camarero. En el momento en que ella gritó, otro camarero que pasaba por allí terminó riéndose, poniendo un vaso de jugo en la mesa. Luke se quedó mirando a Nix, estupefacto. No tienes que seguir necesariamente la misma interpretación que los demás, Luke. Necesitas hacer lo que mejor te convenga. Solo así recibirás la mejor retroalimentación, lo que te permitirá digerir adecuadamente la poción de payaso. Luke frunció el ceño, pero su rostro no mostraba nada. ¿Y qué planeas hacer como actriz, Nix? Preguntó, sintiéndose un poco celoso. Es facilísimo. Graznó Nix, sacando el pico del jugo. Encontraremos a un hombre con una mascota que se dedica a la evidencia en las calles. Como un loro. Lo hipnotizaremos y reemplazaremos al asqueroso loro por mí. A la gente le gustará una dama divertida, hermosa y majestuosa como yo. Harán fila solo para hablar conmigo, ¿sabes? Usaré esos momentos para leerles la fortuna o lo que sea, también les mostraré mi péndulo de diamante robado, comprado, en sus caras. ¡Bum! La poción de vidente se digiere en cuestión de semanas. Luke, y Miss Justice en su mente, miraron a Nix con la boca abierta. Luke, ahí estás. Luke miró hacia arriba y encontró al Dr. Tonal caminando hacia él, lo que le hizo fruncir el ceño. Si no recordaba mal, el Dr. Tonal era un villano que su padre trajo de América. Sin embargo, desde entonces, el villano ya había modificado su rostro lo suficiente como para que nadie lo reconociera. Su padre nunca dejó que el médico saliera del sitio azul, ni siquiera entonces. Combinado con su vida anterior hasta ahora, esta sería la primera vez que Luke lo vería afuera. Donald asintió Luke, con una sonrisa falsa y genuina, como si estuviera encantado de verlo allí. ¡Qué sorpresa! Por otro lado, al ver la expresión exultante de Luke, todo el cuerpo de Donald tembló de placer. Extendió la mano, apenas controlando el impulso de tocarlo. Mientras tanto, el infierno se desató en las mentes de Luke y Nix, sus intuiciones de peligro gritaban a todo pulmón. ¿Qué pasa? Pensaron Luke y Nix, mirándose. Por un momento, incluso pensaron que se trataba de una reacción tardía a su truco de la noche anterior, llamar a Conformity por su nombre. Como era de esperar, ninguno de los dos pensó siquiera que era la mano que estaba a punto de posarse en el hombro de Luke. ¿Por qué lo harían, si el Dr. Donald ya había puesto la misma mano sobre Luke miles de veces? Sin embargo, justo cuando Luke y Nix estaban a punto de tirarse de la mesa, y justo cuando el Dr. Donald estaba a punto de tocar a Luke, Aina entró corriendo. Entonces tropezó con el doctor, derramando todo el jugo que había estado llevando en su smoking. ¡Ay! Lo siento mucho. Se disculpó Aina. Camarera. Por favor, lleve al señor. Y Donald miró a la camarera y a la chica, a quien reconoció al instante. Señora Aina, soy Donald. Necesito, llévalo al baño y deja que elija un smoking de la colección de papá. No, necesito, gracias, señor Donald, dijo Aina, mientras la camarera agarraba con fuerza la mano de Donald. Nos vemos pronto.
Mientras tanto, la peligrosa sensación que bombardeaba a Luke y Nick se desvaneció cuando vieron que la criada personal de Aina se llevaba al Dr. Donald. Pero no tenían idea de por qué Aina llamó a su camarera. ¿Qué haces aquí?, preguntó Aina, levantando a Luke. Vamos. Estamos a punto de cortar el pastel. Luke no estaba seguro de estar cerca del pastel. Rikuya perdería toda su sonrisa en cuanto los viera a él y a Nix. Aún así, con Aina tan animada, no pudo negarse. De repente, Luke extendió la mano y colocó un mechón de cabello suelto detrás de su oreja. A Aina se le quedó la respiración atrapada en la garganta. ¿Qué? Luke retiró la mano y le mostró una moneda. Magia. Enrojeciendo aún más, Aina golpeó a Luke y huyó. Luke frunció el ceño, miró la moneda y movió la mano, haciéndola desaparecer. Ni siquiera esto funcionó. Creía que a los niños les gustaba la magia, ¿no? Murmuró para sí mismo, avanzando. ¡Ay! Esta poción de payaso va a ser difícil. Esta vez, Miss Justicia y Nix miraron a Luke con la boca abierta. La imagen original de Luke y Aina uno al lado del otro está disponible. 60 capítulos más están disponibles por adelantado. Utilice el enlace disponible en mi perfil de Webnovel. Con cada nivel, recibirás todas las cargas mensuales de todos mis trabajos, historias secundarias, capítulos pendientes, junto con imágenes únicas, enriqueciendo tu experiencia de lectura y al mismo tiempo apoyando el trabajo. 100 piedras de poder / día. Más uno capítulo adicional. Toru Agakure enfrentándose a Luke. La idea de la desnudez nunca molestó a Toru Agakure porque poseía el don de invisibilidad. Durante toda su vida, Toru había aprendido a vivir con su desnudez a través de sus padres, quienes también eran invisibles. No podía imaginarse sin instrumentos especiales y costosos. No podía usar disfraces de héroe llamativos, ya que frustrarían su propósito. Pero Toru había aprendido a mirar más allá de estas dificultades, enorgulleciéndose de lo que podía hacer en lugar de centrarse en lo que no podía. Para aprovechar al máximo su don, Toru había estado aprendiendo artes marciales desde que era una niña. Sin embargo, fue solo después de unirse a UA, bajo la tutela de Dustero-san, que se dio cuenta de cuánto podía mejorar. Ahora, a medida que se acercaba el festival de deportes, se encontró capaz de unirse al torneo sin tener dudas sobre sus capacidades. En su dormitorio, con muchos peluches lindos a su alrededor, Toru estaba sentada en su cama con el ceño fruncido. Si sus padres hubieran podido ver su rostro, habrían experimentado un gran shock porque Toru era conocida por ser una niña alegre y activa entre los vecinos. Pero, desconocido para todos, Toru llevaba un secreto en su corazón que seguía pesando en su conciencia. Ya había pasado más de una semana desde el incidente de la USG. Además, el festival deportivo estaba a solo unos días. Sabía que todos los estudiantes se preparaban con diligencia. Sin embargo, allí estaba, mirándose al espejo, sin ver nada más que ropa. A veces, Toru deseaba no ser invisible. A veces. Como cuando vio a una mujer con bata blanca. Luke en la zona de deslizamientos de tierra durante el incidente de USG. Ella habría creído que era un villano intentando hacerse pasar por un estudiante si no fuera porque la bata blanca también se volvió negra. No importaba cómo hubiera representado la secuencia de eventos en su mente, todo gritaba una cosa. Luke estaba ocultando algo. Como si eso no fuera suficiente, más tarde, cuando el detective les mostró una imagen, el corazón de Toru se rindió. El hombre en esa imagen se parecía exactamente a Luke, salvo que tenía una máscara en la cara. Cuando los estudiantes preguntaron quién era, el detective solo respondió con 3 palabras. Alguien muy peligroso. Después de llegar a casa, Toru no podía quedarse quieta y perdió todo el apetito. Cuando se fue a dormir, ya había decidido ir a ver a su profesor de aula, Erasurea, y contarle todo lo que veía. Sin embargo, después de una buena noche de sueño, Toru se dio cuenta de algo muy crucial que había ignorado el último día porque había entrado en pánico. Era una pregunta. Una pregunta con la que incluso había soñado esa noche. ¿Por qué el detective no dijo simplemente que el hombre de la imagen era un villano? Esa fue una pregunta muy interesante. ¿Por qué no se le había ocurrido antes? Toru no había interactuado mucho con Luke, a diferencia de Momo y Mina. Aún así, sabía que era tímido y siempre era amable con todos. Incluso había visitado su casa. Recordaba su dormitorio, probablemente el lugar más limpio del planeta, y ¿en serio estaba pensando demasiado en ello? ¿O había algo más que ella estaba pasando por alto? Ah. Toru le revolvió el pelo, hundiendo la cara en un peluche. Me estoy volviendo loca. Una semana. Una semana entera. No había hecho más que pensar en Luke. Incluso había empezado a observarlo en la escuela, sabiendo perfectamente que ni él ni el pájaro podían verla. A veces sonreía para sí mismo y a veces simplemente se quedaba mirando hacia una esquina y con la mirada perdida, y la mayoría de las veces, sentía que necesitaba desesperadamente un abrazo y Toru se irguió de repente, sonrojándose. ¿En qué estaba pensando? ¿Necesitaba investigarlo? No, con un ruido sordo, volvió a enterrar su cara en otro peluche. Si las cosas seguían así, definitivamente terminaría perdiendo todo su enfoque para el próximo festival deportivo. No. Ella debe hacer algo con respecto a esta enfermedad. Toru Agakure había decidido. Mañana, solo 3 días antes del festival deportivo, se enfrentaría a Luke. Sí. En la escuela estaría segura, ¿no? Y, después del almuerzo, los estudiantes se estaban preparando para sus clases de héroe por la tarde. Desde el incidente de la USG, todos los profesores han aumentado sus tareas de enseñanza en todos los cursos de héroes. Hoy, Olmig los llevaría a otro entrenamiento de combate donde usarían sus dones para operaciones de búsqueda. De repente, Nix revoloteó dentro del aula. Nix. Gritó Mina, agitándole la mano. ¿Dónde estuviste todo el día?
El pájaro se posó en el hombro de Mina y se frotó contra la suave piel de la niña. Nix. Luke frunció el ceño al acercarse. No le gustaba cómo Nick se comportaba de forma extraña con las chicas para divertirse. Aléjate de ella. Mina hizo pucheros. ¿Por qué? Somos amigos. Oh, sí, lo somos. Graznó Nix, sonriéndole con picardía a Luke. Tras charlar un rato con Mina y Uraraka, Nick se subió al hombro de Luke. Creo que unas semanas más, graznó, susurrándole al oído. Si sigo haciendo adivinaciones a este ritmo, digeriré mi poción en un santiamén. Luke asintió. Ya habían llevado a cabo el plan de Nix de hacerse pasar por un ave adivina tras hipnotizar a un hombre en la calle. Pero esa no era la única razón por la que había estado fuera de la escuela todo el día hasta ahora. ¿La encontraste? Preguntó Luke. Nix asintió en silencio. Ella era, Lucas. Luke se dio la vuelta y encontró a Toru con su uniforme de educación física. No tenía mucha impresión de la chica, ya que ella no era una amiga cercana de Momo en su vida anterior. ¿Sí? ¿Puedo hablar contigo un segundo, a solas? Esto hizo que muchas cabezas se volvieran hacia ellos. Desde un lado, Denki le hizo un gesto de aprobación a Luke. Mina apretó los labios hasta formar una fina línea. Los ojos de Uraraka brillaban, pues estaba a punto de presenciar el mayor drama romántico. La cabeza de Luke simplemente se giró hacia su izquierda. Sin embargo, no pudo encontrar a Momo en ninguna parte. TCH. Luke chasqueó la lengua por dentro. ¿Qué me preocupa? Claro, asintió Luke, dejando que Nick se fuera con otra persona por ahora. Sé que debes estar pidiendo consejos para el festival deportivo y su comentario hizo que todas las expresiones de emoción se desvanecieran de inmediato. Sí. A Toru le interesaba mucho el combate cuerpo a cuerpo, lo sabían. Y además era buena en eso. Cuando salieron del aula y estaban lejos de la puerta del 1A, Luke preguntó, ¿qué pasa? Si necesitas entrenamiento personal con Sand, puedo organizarlo. Luke no dejaría escapar ninguna razón para mantener a Sand lejos de él durante el fin de semana. ¿Tú puedes hacer eso? Preguntó Toru, tartamudeando, mientras se retorcía el pelo. Claro. Luke asintió. Gracias, dijo Toru. Al ver que Luke se daba la vuelta, recordó de repente por qué lo había llamado. Espera. Eso no fue, necesito hablar de otra cosa. ¿Sí? ¿Sabes en qué zona estaba? Luke arqueó las cejas. ¿Yuga te influyó? También preguntaba, estaba en la zona de deslizamientos de tierra. Un escalofrío recorrió la columna de Luke. Toru continuó, sin percibir nada extraño. Te vi. Tu abrigo pasó de blanco a negro. Luego estaba la imagen que mostró el detective, si no fuera por la poción de payaso, la expresión de Luke definitivamente la habría asustado, él lo sabía. Tranquilo, se dijo Luke. No te lo contaría si ya hubiera tomado una decisión, ¿se lo contaste a alguien? Toru estaba tan conmocionada por haberlo dicho finalmente en voz alta que simplemente negó con la cabeza, en lugar de decirlo en voz alta. Sin embargo, Luke captó su reacción invisible. Si no te importa hacerme un favor, dijo Luke, repasando mentalmente varios escenarios, te pido que te lo guardes para ti por ahora. Te prometo que te lo contaré todo. ¿Puedes hacer eso por mí? Toru dudó y dio un paso atrás. ¿Eres un villano? Luke controló sus músculos faciales y le sonrió. No. Al ver esa sonrisa en su rostro, Toru se relajó. Está bien. Esperaré. Pero si no me lo dices antes del festival de deportes, le contaré a Izawa Sensei todo lo que no dijo. La imagen original de Toru está disponible. 60 capítulos más están disponibles por adelantado. Utilice el enlace disponible en mi perfil de Webnovel. Con cada nivel, recibirás todas las cargas mensuales de todos mis trabajos, historias secundarias, capítulos pendientes, junto con imágenes únicas, enriqueciendo tu experiencia de lectura y al mismo tiempo apoyando el trabajo. 100 piedras de poder /día. Más uno capítulo adicional. Kazuo Aneyama, la investigación en solitario de Nix. Kazuo Aneyama, de 21 años, miró hacia los edificios altísimos por la mañana. No recordaba cuándo se convirtió en su afición. Parecía que desde que estudiaba en la Universidad de Tokio, caminaba así, con el cuello estirado hacia los tejados lejanos. No. Ella no extrañaba sus días como Pop Step, la popular ídolo independiente. Ella no extrañó sus días como una de los vigilantes de Naruata. Ciertamente no extrañaba su don. Salto. Sí. Recordó los tiempos en que podía saltar de un edificio a otro hace unos años usando su don. Pero, entonces, la reina abeja, un villano parásito, la poseyó, tomando control de su personalidad y convirtiéndola también en una villana, llamada B-Pop. Al final, cuando la salvaron extirpándole quirúrgicamente el parásito villano, la dejaron en coma con recuerdos apagados. Como la abeja reina había convertido su ojo izquierdo en su colmena, el incidente también la había dejado ahora con un solo ojo. A Kazuo no le importó la pérdida de su ojo izquierdo mientras tocaba el parche que tenía en él. Pero su don, el salto, también había desaparecido. Así que tal vez sí lo extrañó un poco. Pero sus días de ídolo y vigilante habían terminado, se dijo a sí misma por milésima vez, dejando escapar una sonrisa. Ahora, ella estaba contenta con su vida. Una vida normal, sin nada impresionante y sin dones. Suspirando para sí misma, echando una última mirada al rascacielos, Kazuo negó con la cabeza y su visión se volvió borrosa. Y mientras ella seguía caminando, sus amigos se unieron a ella unos momentos después, un cuervo la miró, casualmente. Y Nix no había encontrado a Kazuo tan fácilmente. Para mantener a Luke fuera de esto, lo había hecho todo ella sola. Primero, había leído minuciosamente la información sobre Kazuo que estaba documentada en la caja No. 6, la misma caja que Luke había robado del hospital de la ciudad de Haku.
Luego, tomando la ayuda de la adivinación con varilla de radiestesia y la adivinación de los sueños, un método de adivinación que Luke ya no se atrevía a usar, ella había señalado la ubicación actual de Kazuo en Tokio. Fue durante uno de sus vuelos de rutina que se topó con ella, antes de regresar con Luke y contarle que la había encontrado ayer. Hoy harían el primer contacto con ella. Antes de eso, necesitaba confirmar que la niña no poseía ningún don. Según los registros, a Kazuo nunca le habían robado su don. Pero, desde que salió del coma hacía unos años, no había podido usarlo. Podría ser debido al trauma. O podría ser otra cosa. Ahí es donde Spirit Vision entró en escena. Al usarlo, Nix había confirmado que las partículas espirituales ya no estaban condensadas en las piernas de Kazuo, es decir, le faltaban factores Kirk, como lo predijo Luke basándose en su experiencia. Todavía tenía una alta densidad de partículas espirituales en sus piernas, pero estaban distribuidas aleatoriamente, como si alguien hubiera sacudido sus entrañas turbulentamente. Ahora, con el razonamiento, el conocimiento y la experiencia de Luke en su mente, y dada la observación de su visión espiritual, Nix sintió que tenía incluso datos para confirmar la duda. Ella voló hacia una calle oscura y abandonada, encontró un lugar relativamente más limpio en un aire acondicionado de ventana y desenrolló el péndulo de topacio de su pierna izquierda. En el momento en que vio el topacio, Nix dejó escapar un gruñido de disgusto. Lejos de Luke, Nix no podía usar ninguno de los dones que él le había otorgado. Después de la primera vez que los malditos villanos le robaron el péndulo, Luke la obligó a llevar consigo uno de topacio. Ella lo odiaba. Ella lo odiaba con todo. Sosteniendo un extremo del péndulo, dejó que el topacio colgara y esperó a que se detuviera. Luego, cerró los ojos y se concentró en la pregunta sobre el don de Kazuo, repitiéndola 7 veces. Cuando abrió los ojos, encontró el topacio girando en el sentido de las agujas del reloj a una velocidad moderada. Significa Nix dejó escapar una sonrisa maliciosa. La cereza de la chica está lista para ser revelada. Como si el solo pensamiento fuera una maldición, Nix sintió que todas sus fuerzas la abandonaban. Era como si acabara de comer y lo vomitara todo al instante siguiente. Otra vez no. Graznó Nix, frustrada. Enrollando el pequeño péndulo alrededor de su garra izquierda, voló hacia abajo y comenzó a escupir una pequeña mesa, velas aromáticas, frascos de aceites esenciales, etc. Luego, después de montar el altar, dibujó el ojo sin pupilas en un papel y lo colocó entre las velas encendidas. De repente, oyó un ruido a su derecha. Había un hombre viejo y sin hogar mirándola boquiabierto. ¿Y? Eres un y comenzó el anciano con voz débil. Diro, Nix se giró para mirarlo. Diro, chucho. Te reto. Te reto 2 veces, el anciano se deleitó con la palabra cuervo como si fuera la comida más sabrosa que había tenido en semanas, pero no se atrevió a decirlo en voz alta. Encontrando la escena como una de las más espeluznantes que había visto en su vida, simplemente se dio la vuelta y se fue. Así lo pensé, se burló Nix, volviendo al altar y comenzó a cantar en Hermes. Y el loco que no pertenece a esta época, el misterioso gobernante sobre la niebla gris, el rey del amarillo y el negro que maneja la buena suerte. Y Musutafu, en su sala de estudio, Luke estaba sentado con un libro sobre la antigua Grecia frente a él. Tan solo hacía unas horas que Toro había llegado para tener una lección individual con Sand después de que Luke lo convenciera de hacerle este favor. Desde ayer, cuando la chica le había lanzado una bomba, Luke no había podido conciliar el sueño ni un ápice, apareciendo ojeras bajo sus ojos. El camino más claro que tenía delante era hipnotizar a la niña y hacerla olvidar todo. También fue una de las razones por las que le pidió que volviera a casa, con la esperanza de encontrar un lugar apartado donde pudiera realizar el trabajo. Pero había 2 cosas que no estaban bien en este plan. Primero, Luke no tenía forma de confirmar si Toru le había contado a alguien lo que vio en la zona de deslizamientos. No confiaba en la chica ni en sus palabras. Existía la posibilidad de que hubiera un héroe profesional ahí afuera esperando que hiciera algo así. Luke sabía que quizá simplemente estaba sobreanalizando la situación. Pero las consecuencias de ignorar este razonamiento también fueron graves. En segundo lugar, desde una perspectiva más amplia, y considerando todas las posibilidades que podrían surgir en el futuro, Luke creía que podía aprovechar esta situación y convertirla en una y de repente, Luke se sentó derecho y un susurro distintivo bombardeó su mente. Y Nix le reza al señor loco. Puede que se le hayan agotado los poderes de vidente. Y Luke asintió y se levantó. Esta era la segunda vez que esto ocurría. Ya habían preparado un frasco de poción de antemano, esperando que ocurriera hoy. Al entrar al baño, Luke chasqueó los dedos, activando el don de escorrer en una rata. Después de decidir la ubicación desde donde Nix rezaría, Luke hizo que la rata también la viera, haciéndole aprender las coordenadas ya que era la condición para usar el Kirk. El espacio se abrió justo enfrente del inodoro y la rata explotó justo después. Desde la oscuridad, Nix saltó y miró a Luke. ¿Y? Luke levantó una ceja. Sin poder controlarse, Nix dijo la misma frase que había pensado después de confirmar que Kazuo ya no tenía un don. La cara de Luke se arrugó. Nix. Jajajajaja, Nix se desplomó, relajándose por completo. ¿En serio, no es lo mismo sin ver tu reacción? Ann. La imagen original de Kazuo adulto está disponible. 60 capítulos más están disponibles por adelantado. Utilice el enlace disponible en mi perfil de Webnovel. Con cada nivel, recibirás todas las cargas mensuales de todos mis trabajos, historias secundarias, capítulos pendientes, junto con imágenes únicas, enriqueciendo tu experiencia de lectura y al mismo tiempo apoyando el trabajo. 100 piedras de poder /día. Más 1 capítulo adicional. ¿Aparece el Dr. Blessed reclutando a Kazuo?
Después de tomar un café con su amiga Miu, Kazuo se levantó y recogió su bolso. Kazuo, dijo Miu de repente. ¿Has oído algo de Koichi? Koichi Aimawari estuvo al frente del incidente de Naruata hace años, infame por ser el chico del cartel de los vigilantes de Naruata. En aquella época se le conocía con el nombre de El Crawler. En los pocos años que pasaron juntos, Kazuo, él y otra persona se habían convertido en amigos cercanos. Al recordar aquellos días, Kazuo dejó escapar una sonrisa. Después de la destrucción de toda la ciudad que resultó de la pelea entre Koichi y el villano, tuvo que ir a Estados Unidos para escapar de la deuda, convirtiéndose en el compañero de un héroe profesional allí. ¿Por qué? Preguntó Kazuo sonriendo. ¿Crees que estoy obsesionado con él? Miu frunció el ceño. No, quiero decir, Kazuo rió entre dientes. Estoy bromeando contigo. Recibo sus mensajes de vez en cuando. Pero, ya sabes, está ocupado. Miu tuvo que dejar de lado el tema con un gesto de la cabeza. Me voy entonces, dijo Kazuo. Envíame un mensaje de texto. Gritó Miu. La campana del café sonó y la sonrisa en el rostro de Kazuo se aplanó mientras salía. El mundo entero había adquirido un tono naranja a medida que el sol se ponía y sus ojos volvieron a los bordes de los rascacielos. ¿El mundo le parece gris, señorita Kazuo? El ojo derecho de Kazuo se abrió de par en par y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Quién dijo eso? Ella miró a su alrededor, pero había gente por todas partes, y algunos incluso la miraban con extrañeza, al verla parada allí. Buscar. La cabeza de Kazuo se levantó de golpe, buscando cualquier cosa. Mire el cielo, señora Kazuo. Dígame que no recuerda cómo se sentía. Dígame que no recuerda la libertad. Dígame que no imagina alcanzar el cielo y volverlo azul y el rostro de Kazuo palideció. Ella comenzó a levantar la mano mientras los sentimientos enterrados estallaban. De repente, con un chasquido, retiró la mano, con la mirada endurecida. ¿Quién eres, tú? Kazuo se tocó el parche del ojo izquierdo, temiendo que otro parásito con un don similar al de la abeja reina se hubiera infiltrado en su cabeza. No le pasa nada, señora Kazuo. Relájese. Le estoy hablando telepáticamente. ¿Telepáticamente? Kazuo frunció el ceño, sin dejar de mirar a su alrededor. De repente, su mirada se posó en un pequeño callejón junto a la carretera principal. Allí, de pie contra la pared, había un hombre con una bata de laboratorio blanca y una máscara negra. En el momento en que lo vio, él se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el callejón. Kazuo no sabía qué se apoderó de ella. ¿Fue la justiciera dentro de ella? ¿Fueron las palabras que este hombre había dicho? ¿Fue la comprensión de que el cielo sobre sus cabezas no era gris, sino azul a los ojos de los demás? Kazuo no sabía, no podía saber y, tal vez, no sabría las respuestas. No por sí sola. Así que se apresuró a atrapar a ese hombre antes de que desapareciera sin responder a sus preguntas. En el momento en que llegó a la entrada del oscuro callejón, vio al hombre dar un giro y desaparecer nuevamente. Se burló Kazuo, entrando. ¿Acaso cree que soy una niña indefensa? Metió la mano en su bolso, desbloqueó su móvil y envió su ubicación a un hombre que sabía que la encontraría donde quiera que estuviera. Todo con un solo toque y sin bajar la vista. Luego envolvió sus dedos alrededor del arma. Desde que se mudó a Tokio, y dada su historia, había mantenido un brazo con licencia. Kazuo nunca más quería verse indefensa ante un villano. Nunca más quería que se aprovecharan de ella y la utilizaran contra sus propios amigos. Esta vez, cuando tomó la curva, lo encontró mirándola fijamente y con unos metros de oscuridad entre ellos. Sus ojos brillaban rojos en la oscuridad y su bata blanca casi brillaba en contraste. ¿Quién eres? Preguntó Kazuo de nuevo, apretando los dedos alrededor del arma. ¿Sabías que los villanos atacaron Wahai hace unos días? ¿Qué? Kazuo se quedó atónita. No era que siguiera mucho las noticias, pero algo tan grave le habría llegado de todas llenas. Sin embargo, ella no había oído tal cosa. O bien lo que decía este hombre era mentira y hoy sabías que el incidente de Haku no fue más que un gran encubrimiento. ¿Qué intentas decir? Kazuo sintió que la estaban manipulando. Otra vez. El trauma de que la reina abeja se apoderara de ella, usándola para herir a sus amigos, se había arraigado en su corazón. Hasta el punto de que rara vez interactuaba con desconocidos sin cuestionar cada palabra que salía de sus bocas. Sin embargo, cuanto más hablaba este hombre, más sentía Kazuo que algo andaba mal, no con el hombre, sino con el mundo. ¿Sabías que nunca revelaron quién estaba detrás del incidente de Naruata hace años? Kazuo se tambaleó hacia atrás y aflojó el agarre del arma. ¿Qué? El hombre sacó un fajo de documentos y se los arrojó. Sorprendida, Kazuo recogió con cautela los documentos y revisó los títulos en la penumbra, con el ojo derecho casi saliéndosele. Los documentos la mencionaban a ella, a Koichi y al maestro Puño Duro, el último del trío de vigilantes de Naruata. Mencionaban a todos los villanos en detalle, incluyendo al número 6, el villano principal que luchó con Koichi y asoló la ciudad. También se mostraron imágenes de los Nomus. Pero había un nombre más en los documentos. Un nombre que Kazuo nunca había escuchado entre los prohéroes. Todos para uno. ¿Qué es esto? Tartamudeó Kazuo. No. No puede ser cierto. ¿No dijeron que se encargaron de todos los villanos? Se avecina una guerra, señora Kazuo. Una guerra que arrasará con todo el país. Depende de usted si quiere aguantarla o. Y Kazuo levantó la vista y miró fijamente al hombre. ¿O qué? ¿O pelear? ¿Pelear? Kazuo soltó una risita irónica. Solo soy no le ofrezco peculiaridades, señora Kazuo. Pero, si busca una oportunidad de luchar, sin duda puedo proporcionársela. ¿Qué quiere decir? Pensó Kazuo, arrugando involuntariamente los documentos. Puedo.
¿Por qué yo? Terminó preguntando. Porque el hombre señaló al cielo, haciendo que Kazuo mirara hacia arriba. Y sé por qué lucharás. Los dedos de Kazuo se apretaron en puños, sin importarle los documentos. Piénselo, señora Kazuo. La encontraré en unos días. Espero que para entonces sepa lo que realmente quiere. Cuando el hombre se dio la vuelta, Kazuo soltó. ¿Y tú qué ganas con esto? El hombre se detuvo y el espacio se abrió frente a él, mostrando una negrura mucho más oscura que el callejón. Se giró y puso la palma de su mano derecha sobre su pecho izquierdo. Todo lo que hago es para servirle, señora Kazuo, y el hombre encorvó la espalda. Luego, retrocedió hacia la oscuridad, dejando atrás palabras. Y alabado sea el señor loco. La imagen original del Dr. Blessed cuando menciona al señor Fall está disponible. 60 capítulos más están disponibles por adelantado. Utilice el enlace disponible en mi perfil de Webnovel. Con cada nivel, recibirás todas las cargas mensuales de todos mis trabajos, historias secundarias, capítulos pendientes, junto con imágenes únicas, enriqueciendo tu experiencia de lectura y al mismo tiempo apoyando el trabajo. 100 piedras de poder / día. Más uno capítulo adicional. Iwao Oguro engañar a una chica inocente. Al día siguiente, Naruata Iwao Oguro era un buen padre, o eso era lo que su hija le repetía estos días, solo para asegurarse de que no hiciera ninguna estupidez por las noches. Desde el incidente de Naruata, en el que terminó rompiéndose la pierna derecha contra el villano, se vio obligado a usar un bastón. Sin embargo, eso no le impidió hacer de vigilante durante la noche, reemplazando el bastón por un brazalete. Durante el día, él era simplemente otro asalariado común y corriente. Sin embargo, esta tarde los Oguros dieron la bienvenida a un viejo amigo en casa. Kazuo. Tamao, la hija de Iwao, bajó de las escaleras con el rostro radiante. Kazuo entró, se quitó los zapatos y le sonrió a la niña. Ella no era una amiga cercana de Tamao, a pesar de tener una edad similar a la suya. Sin embargo, había una cosa que ambas chicas compartían, lo que hacía que se entendieran mejor que nadie. Antes de que la reina abeja convirtiera a Kazuo en su anfitrión, la entidad parásita había estado poseyendo a Tamao Oguro, usándola para realizar todo tipo de actividades malvadas. Más tarde, Iguro había eliminado con éxito la abeja reina de Tamao, pero eso dejó a Tamao sin don con recuerdos rotos y, sí, un parche en su ojo izquierdo. Al oír el ruido, Iwao salió de la cocina, vestido con un delantal. Vaya, mira eso. Dijo con voz ronca y sonriendo. Pero si es nuestro ídolo famoso. Kazuo se sonrojó y cerró el puño hacia el anciano. Iwao Oguro, que todavía usaba el nombre de vigilante de Knuckleduster, era un hombre imponente y musculoso, con una cicatriz que le recorría el lado izquierdo de la cara. Desconocido para muchos, Iwao Oguro no había nacido sin don. Antes de sus días de vigilante como Knuckleduster, Iwao había sido un héroe profesional, con el don Overclock. Era una peculiaridad muy poderosa que le permitía acelerar la percepción de su cerebro a velocidades extremas, haciéndole parecer como si el mundo se moviera en cámara lenta. Pero All for One le había robado su don, dejándolo sin don. Curiosamente, Iwao nunca había aprendido realmente el nombre del mal que le había robado su Kirk. Después de ponerse al día un rato y cenar, Tamao dejó a los dos solos. De repente, una expresión seria se dibujó en el rostro de Iwao. Dime, chico. ¿Qué pasó? Lo siento, dijo Kazuo, sacando el fajo de documentos de su bolso. No pude contarte nada de esto durante la llamada de ayer. Luego, cuando Iwao comenzó a revisar los documentos, Kazuo le contó sobre la inquietante reunión en un callejón oscuro de Tokio. Cuanto más leía Iwao y más escuchaba, más palidecía su rostro. Y en el momento en que leyó el nombre All for One sintió picar la cicatriz. Sus instintos le decían que ese era el mal que había estado buscando todo ese tiempo. ¿Es cierto? Preguntó Kazuo, preocupado. ¿Acaso el verdadero villano detrás de todo lo que pasó hace años nunca fue capturado y...? Sin que Kazuo lo supiera, sus manos temblaban. El mero hecho de saber que la persona que la había convertido en villano estaba caminando libre afuera, le enviaba escalofríos por la espalda. Iwao, sin embargo, tenía mucha más experiencia y enterraba sus emociones en su interior con una respiración profunda. Encendió un cigarrillo y dejó escapar una bocanada de humo. Un cuenco de arroz le cayó en la cara de la nada. ¡Bam! ¿Qué pasa, viejo? Espetó Kazuo, cogiendo otro tazón de arroz. Te dije que nunca fumaras cerca de mí. La boca de Iwao se torció. Esquivó el segundo tazón y luego el tercero. Cuando Kazuo cogió el cucharón, ya había terminado el cigarrillo. Siempre tuve el presentimiento, dijo, haciendo que Kazuo se detuviera, sosteniendo el cucharón en alto. Nunca te conté cómo perdí mi don, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se preguntó Kazuo, con un gran peso en el corazón. El viejo nunca había hablado de su don, luego, Iwao mencionó brevemente su pasado y cómo había terminado sin don. Kazuo jadeó. ¿No querrás decir y? Iwao asintió. Podría ser esto, chico, dijo frunciendo el ceño. Esto es de verdad. Cuéntame otra vez sobre este hombre. ¿Qué aspecto tenía? Con un ligero tartamudeo, Kazuo describió al hombre. Los ojos de Iwao se abrieron de par en par. Se levantó apresuradamente, trajo un folleto y lo arrojó sobre la mesa entre ellos. Kazuo miró la recompensa sobre la imagen de la misma persona y jadeó nuevamente. Lo llaman Dr. Blessed, dijo Iwao. Hoy en día, cualquier villano de tercera categoría del país tiene uno de estos en el bolsillo. No puede ser, exclamó Kazuo. No hay nada en las noticias, de repente, recordó las palabras del Dr. Blessed. ¿Sabías que el incidente de Haku no fue más que un gran encubrimiento? Iwao asintió. Puede que haya algo de cierto en eso, no lo entiendo, dijo Kazuo. ¿Por qué me dio estos documentos y?
Porque sabía que vendrías a mí, respondió Iwao, entrecerrando los ojos. No sé de qué lado está este hombre, pero seguro que no es un personaje cualquiera. ¿Qué dijo al final? Kazuo aún podía oír esas palabras resonando en su mente. Alabado sea el señor loco y señor tonto. Iwao volvió a mirar los documentos. Una chispa de justicia brilló en su corazón. Sonrió, crujiendo los nudillos. Hace mucho tiempo que no le rompo la cabeza a un fanático religioso, jaja. Y Mansión Sayonji, Musutafu. Entonces, ¿el director y Olmig querían que te hicieras pasar por este hombre? Preguntó Toru, atónito. Luke asintió y Nix asintió junto a él. ¿Recuerdas la explosión durante la hora del almuerzo? Preguntó, sintiendo que Toru asentía. Después de eso, me contactaron. Para averiguar de qué lado estaba este hombre, me pidieron que lo imitara frente a los villanos porque tengo la misma complexión, ¿sabes? Claro, querían que Olmig me cuidara. Me dejé llevar por el momento en las instalaciones y, estúpidamente, terminé implementando el plan yo solo. Si hubiera habido una cuarta persona cerca de Toru, Luke y Nix, ella habría estado mirando a Luke con la mandíbula colgando por la incredulidad. ¿Quién en su sano juicio creería esta mierda? Pero Luke sabía que Toru le creería. No porque la chica confiara tanto en él, sino por el don que Nix usaba. Y Kirk. Confianza ciega. Complejidad. S. Consumo. Espíritu 101. Resistencia 28. Tiempo de contacto. 12 segundos. Tiempo de activación. 5 minutos. ¿Y es por eso que el villano te atacó? Preguntó Toru jadeando. Luke asintió. No quería incluir a nadie más, ya que era peligroso. ¡Qué estupidez! Espetó Toru. Podrías haber muerto, Luke. Luke sonrió con ironía. Eso dijo el director, en fin, si quieres contárselo a todo el mundo, no te lo impediré. Solo me sentía avergonzado por haber huido del villano en lugar de enfrentarlo cara a cara. Toru negó con la cabeza. Hiciste lo correcto, de repente, con un bam. Las puertas del dormitorio se abrieron de golpe. Aina miró fijamente a Luke y la ropa que tenía delante. Oh, balbuceó, moviéndose sobre sus pies. Solo estás charlando. Luego regresó y cerró la puerta. Luke frunció el ceño. ¿Qué más estaríamos haciendo? De acuerdo, dijo Toru, levantándose. No se lo diré a nadie, solo si prometes no volver a hacer una estupidez como esa. Luke asintió, sonriendo. Cuando la chica salió, Luke se rió. Jaja. Engañamos a esa inocente. Jaja. Nix miró a Luke de forma extraña mientras él se reía como un loco. Este fideicomiso ciego desaparecerá cuando ella averigüe las cosas más adelante, dijo, notando la humedad en el rabillo del ojo de Luke. Mucho más tarde, supongo. Toda inversión conlleva riesgos, Nix, dijo Luke, con una sonrisa aún más amplia. Fue una coincidencia que nos viera, veamos a dónde nos lleva. Mientras tanto, tenemos un festival deportivo del que ocuparnos. La imagen original de Iwao Oguro está disponible. 60 capítulos más están disponibles por adelantado. Utilice el enlace disponible en mi perfil de Webnovel. Con cada nivel, recibirás todas las cargas mensuales de todos mis trabajos, historias secundarias, capítulos pendientes, junto con imágenes únicas, enriqueciendo tu experiencia de lectura y al mismo tiempo apoyando el trabajo. 100 piedras de poder /día. Más 1 capítulo adicional. Noticias. El estudiante que hizo reír a Luke. Durante el fin de semana, el personal de la UA llevó a cabo una reunión altamente confidencial sobre el incidente de la USG, donde el detective Tsukauchi les informó sobre la investigación. No pudimos encontrar nada sobre Shigaraki, ni sobre el usuario de teletransportación, Kurohiri, dijo el detective, de pie frente a un equipo de héroes profesionales, incluido Olmigt en su forma débil y el señor director. ¿Y qué pasa con su don? Preguntó Nezu. No hay ningún Kirk de tipo desintegración en el registro de héroes, dijo Tsukauchi, sacudiendo la cabeza. En el silencio que siguió, Olmigt mencionó cómo encontró que toda la personalidad de Shigaraki coincidía con la de un hombre niño, pero con un Kirk ridículamente poderoso. El incidente ya se está filtrando, advirtió el detective. Lo hemos mantenido en secreto debido a mi investigación sobre el Dr. Blessed, pero, al oír el nombre, una expresión de seriedad se apoderó de todos los rostros, mucho más gris que cuando oyeron el nombre de Shigaraki. ¿Quién fue el Dr. Blessed? ¿Cómo podía aparecer y desaparecer cuando quería? ¿Por qué apareció durante el incidente de la USG y de qué lado estaba? Es como si estuviéramos persiguiendo un fantasma, dijo Olmigt, mientras su mirada azul se endurecía. ¿Te contactó de nuevo? Preguntó el detective Tsukauchi, consciente de que la mayoría de los héroes profesionales presentes ya conocían la verdad sobre el incidente de Haku. Olmigt meneó la cabeza. No te preocupes, dijo Nezu alegremente. Parece que no tenemos nada a dónde ir, pero podemos confirmar al menos 2 cosas con todo esto. Todos, incluido el detective, miraron al señor director. Me temo que ninguno de los dos es bueno para nosotros, sonrió Nezu con ironía. Primero, podemos confirmar que el Dr. Blessed, quien quiera que sea o sea cual sea su objetivo, usa múltiples dones. Los dedos de Olmigt se cerraron en puños. La conjetura más inquietante que tenía sobre la identidad del Dr. Blessed era que esta persona no era otra que All for One. Jugar con él asumiendo un papel secreto, solo por diversión, era definitivamente algo de lo que un hombre malvado como All for One era capaz. Además, ¿quién más tuvo acceso a múltiples Kirks? Primero, fue el Kirk de tipo explosión que usó para hacer explotar a un perro, hiriendo a los villanos, pero también casi matando a los civiles. En segundo lugar, ahora se hablaba de que también era capaz de teletransportarse. Como si estos dos no fueran suficientes, entonces estuvo el incidente original relacionado con el Dr. Blessed. El incidente de los Meta Puppets el año pasado.
Aún no habían visto ese tipo de animales y eso significaba que el Dr. Blessed estaba gritando la amenaza de que podría usarlos cuando quisiera y que nadie podría detenerlo si lo hacía. La sangre brotó de la comisura de la boca de Olmec mientras la ira hervía dentro de él. Debido a la pelea contra Nomu, el límite de tiempo de la forma Olmec de Toshinori Yoji se redujo de 3 horas a solo 1 hora y media. Lamentablemente, el director aún no había asestado el segundo golpe. Segundo, dijo Mezu, y continuó, mientras la sonrisa se desvanecía. Tenemos un traidor entre nosotros. Y, a la mañana siguiente, el mundo se encendió cuando las noticias sobre el incidente de la USG finalmente se difundieron en todo el país, sacando instantáneamente a la luz la clase 1A del curso de héroes de la UA y la Liga de Villanos. Curiosamente, todavía no hubo mención del Dr. Blessed, ya que ni la policía, ni los prohéroes ni los estudiantes pudieron confirmar su presencia durante el incidente. La noticia mencionó el festival deportivo, que la UA organizaría a pesar del ataque del villano, como una muestra de su resistencia y orgullo. En la polémica que se generó, todo el evento se hizo aún más popular. En la clase 1A, un Uraraka emocionado y enérgico cerró el puño, tratando de animar a todos para el festival deportivo. Aizawa Sensei acababa de partir después de informarles al respecto, instándolos a hacer lo mejor que pudieran. Muchas agencias héroe estarían ofreciendo pasantías durante las vacaciones de verano en función de sus actuaciones en el festival deportivo. Esta era su oportunidad, de levantarse y brillar. ¿Cuál es tu estrategia?, le preguntó Momo a Luke en la cafetería durante el almuerzo. Con tanta competencia, ¿no sería prudente no usar todos los dones de Nyx? La boca de Luke se torció. No puedo usarlos aunque quiera. Es una batalla entre la resistencia y la eficiencia, ya veremos. Mi gorilla, sentado junto a Luke, asintió. Luego empezó a murmurar varias situaciones en las que Luke podría encontrarse. Cuando terminaron, mi gorilla atrapó a Luke en un rincón apartado. Olmec me dijo que sabías sobre su forma débil, dijo mi gorilla, mirando a su alrededor para ver si alguien los escuchaba o no. Luke asintió. Nyx lo encontró justo después del primer ejercicio de combate. No pasa nada. No soy muy chismoso y mi gorilla se rió. De repente, su sonrisa se transformó en una expresión determinada. Quería decir algo, le dijo a Luke, mirándolo a los ojos. Sé que eres fuerte. Sé que eres mucho más fuerte de lo que aparentas. Pero, yo también quiero ganar. Los ojos de Luke se entrecerraron. Sin que él lo supiera, Olmec conversó con mi gorilla y le pidió al chico que se mostrara al mundo en este festival deportivo, que se mostrara como el nuevo símbolo de la paz. ¿Sí? Respondió Luke sonriendo. Esperemos que no haya competencia de altura. Mi gorilla miró a Luke con una seriedad mortal por un rato antes de estallar en una carcajada. Me siento bien de que te abras así, Luke. Haz todo lo que puedas y observa qué acto genera la respuesta más fuerte. Sí, señorita Justicia, asintió Luke, volviendo a clase con mi gorilla. Creo que tengo un plan para el festival deportivo y, sin embargo, cuando llegaron a la clase, encontraron la entrada rodeada por docenas de estudiantes, con Bakugo y Toshi Shinso de educación general de primer año entre ellos. Parece que se nos han unido 2 ególatras más, decía Itoshi, mientras sus ojos morados se posaban brevemente en Luke y mi gorilla. Quería estar en el curso de héroes, pero tengo otra oportunidad. Si alguno de nosotros tiene un buen desempeño en el festival deportivo, los profesores pueden transferirnos al curso de héroes. Lo que significa que tendrán que trasladar a la gente para hacer espacio. Entonces, ignorando a Bakugo, Itoshi se acercó a Luke y lo miró a los ojos azules. Y creo que acabo de encontrar al idiota al que reemplazaré. Mi gorilla, Bakugo, Uraraka, Tenbia y muchos otros estudiantes de primer año de diferentes cursos miraron a Luke, esperando su reacción. De repente, el hombro de Luke comenzó a temblar. Jaja, se rió entre dientes, sin poder contenerse más. Jajajaja. Tú, jaja, ¿eres graciosa? Hay 60 capítulos más disponibles por adelantado. Utilice el enlace disponible en mi perfil de Webnovel. Con cada nivel, recibirás todas las cargas mensuales de todos mis trabajos, historias secundarias, capítulos pendientes, junto con imágenes únicas, enriqueciendo tu experiencia de lectura y al mismo tiempo apoyando el trabajo. 100 piedras de poder /día. Más 1 capítulo adicional. Festival de Deportes de la UA. Una comedia stand-up. Petardos multicolores llenaron hoy el cielo sobre la escuela secundaria UA. Afuera, cientos de periodistas rodeaban la entrada, informando en directo para todo el país. El Festival Deportivo de la UA no fue nada menos que las antiguas Olimpiadas. Tal vez, un poco más importante. Los puestos de comida y accesorios ocuparon los caminos que conducían al edificio principal de la escuela, y miles de personas irrumpieron allí. Pero esto fue solo rozar la superficie. Cientos de miles de personas asistirían a los eventos de hoy, dado que cada año de UA tendría su propio escenario. Las agencias de héroes de todo Japón buscaban estudiantes para pasantías o estudios de trabajo de héroes, que eran más formales, serios y riesgosos que las pasantías. Generalmente, las agencias solo reclutaban a los estudiantes de 2 y tercer año, pero también eran conocidas por reclutar a estudiantes excepcionales de primer año, especialmente del curso de héroes. Entre la multitud, con su uniforme de educación física, Luke caminaba con Nyx en su hombro. Esto fue una auténtica pesadilla para él. Tanta gente, mirándolo. Incluso si hubiera empezado a trabajar en su trauma con las numerosas sesiones de terapia de la señorita Justice, esto era demasiado pronto para él. Todo esto gracias a la persona que camina a su lado. Snapshotero, Snappy. Aina Sayonji estaba en su traje de heroína. Un atrevido vestido carmesí, ajustado al cuerpo y con un escote alto.
Un recorte en forma de lágrima justo debajo de su garganta permitía ver atrevidamente su escote, sin ser demasiado revelador. El vestido no tenía mangas, pero unos largos guantes de color carmesí le llegaban desde las manos hasta los codos y se integraban perfectamente al look. Debajo llevaba una minifalda de color similar. Sus botas, que llegaban justo debajo de las rodillas, llevaban una media debajo, ocultando su piel expuesta bajo la minifalda. Y para ayudarla con las instantáneas, se puso unas gafas de sol oscuras de color rosa. En comparación con la expresión fría de su rostro y la forma en que se comportaba, no sorprendió a Luke encontrar hombres y mujeres mirándolos con los ojos abiertos y señalando a Aina. Pero, más que eso, Luke sintió el odio dirigido hacia él también, suficiente para activar su intuición de peligro. A Nix, por supuesto, no le gustó eso. Teníamos un trato. Graznó, encaramada en el hombro de Aina, asegurándose de que Luke no la oyera. Te mantendrás alejada de él y yo te daré fotos, a cambio de libros. Cállate. Siseó Aina, manteniendo su imagen. Se cancelan todos los tratos por hoy, tú. Detrás de ellos, con su uniforme de educación física, caminaba Rikuya, entrecerrando los ojos hacia Luke. A diferencia de su hermana, que era la compañera de Proero, Shirumi Uteye, y estaría explorando a sus compañeros de clase y otros estudiantes para la agencia de héroes, Rikuya todavía estaría participando en el festival de deportes como estudiante de segundo año del curso de administración. El año pasado, Rikuya tampoco logró conseguir ninguna pasantía. Esta era la debilidad de su don. No era tan útil en la confrontación. Sin embargo, debido a su condición de Sayonji ya que era un estudiante del curso de administración, no le afectó mucho. Por el contrario, Rikuya prefirió mantenerse agachado. Hasta el año pasado todo iba bien. Pero entonces alguien irrumpió en su vida perfecta y la arruinó. Sin que Luke lo supiera, la mayor parte del odio dirigido hacia él provenía nada menos que de Rikuya. Usando su don de caminar en los sueños, esa cosa había hecho que Rikuya fuera al sueño de una chica, manipulándola para que no hablara sobre haber visto a Luke con la bata blanca en la zona de deslizamientos de tierra. ¿Qué era esta cosa? ¿Quién era? Rikuya no sabía nada, excepto que le permitía desempeñar el papel de héroe en sueños. Sin las instrucciones de esa cosa, Rikuya nunca había logrado explorar los sueños, limitándose a los alrededores inmediatos por miedo a perderse. Con esa cosa, Rikuya realmente podría convertirse en el caminante de sueños como él se imaginaba que sería. ¿Pero qué salió de esto? Ayer, Rikuya volvió al sueño de Toru y, para su sorpresa, descubrió que ella todavía recordaba casi todo. El bastardo incluso la llevó a su habitación, maldijo Rikuya. Y aún así no pudo borrarle la memoria. No sabía qué era todo ese asunto del Dr. Blessed y por qué su hermano con cerebro de gusano actuaba como un justiciero, haciendo más daño que bien. Esa cosa le había dicho que ni siquiera ella entendía mucho, pero debían ayudarlo, porque nadie más lo haría. ¿Cómo se supone que debo ayudarlo si Eli? La mirada de Rikuya se posó de repente en Mount Lady, que compraba bocadillos en un puesto. Sin querer, sus pasos se desviaron y lo llevaron hacia ella, mientras todo lo relacionado con Luke se desvanecía de su mente. Al otro lado, Luke se despidió de Aina. Tengo que irme, dijo, y Nick se subió a su hombro. Deben estar llamándonos en cualquier momento. Aina hizo un puchero. Convenceré a Shirumi Uteye para que te dé un lugar. Luke ya no dudaba de las habilidades convincentes de Aina. Si pudo convencer a su padre, entonces podría convencer a casi cualquiera, tal vez incluso a All for One. Jajaja. Luke se rió de repente, haciendo que todos saltaran. Aina frunció el ceño. ¿Qué le pasa? Perdón, se disculpó Luke. Se me ocurrió algo gracioso. En fin, adiós. Buena suerte, dijo Aina, saludándolo con la mano. ¿Qué pasa? Y la multitud rugió. Los obturadores de las cámaras se dispararon. Voz héroe. Present Mick, uno de los profesores de UA, hizo el comentario, dando la bienvenida a los de primer año. Uno a uno, fueron saliendo alumnos de cada curso y clase, algunos sintiendo el peso de tantas miradas y ovaciones sobre ellos. Nix clavó sus garras en el hombro de Luke, sabiendo que la brillante sonrisa en su rostro no era más que una fachada. Pronto, la multitud de estudiantes se reunió frente al podio, donde el héroe con clasificación R, Mig, estaba de pie, sosteniendo un látigo. Ella fue la árbitra de los eventos de primer año durante el festival deportivo. Los estudiantes, que veían por primera vez desde tan cerca, se sonrojaron al instante. Grieta. Medianoche hizo chasquear el látigo y el micrófono que estaba cerca de ella hizo sonar la música por todo el estadio. Ahora, dijo Medianoche, mirando a los estudiantes, representando a los estudiantes de primer año, de la clase 1A, está Renji Sayonji. Casi todos los estudiantes de 1A miraron a Luke con los ojos muy abiertos. Nadie sabía que algo así sucedería durante la ceremonia de introducción. Desde un lado, otros estudiantes también miraban a Luke con expresiones extrañas, especialmente Hitoshi Shinso. Ya se había corrido la voz de que Luke se burlaba de Hitoshi y se reía como un loco. ¿Quién iba a pensar que él los representaría hoy? Tiene sentido, dijo Toru, alzando la voz mientras los estudiantes miraban a su alrededor para ver quién hablaba. Obtuvo la mayor cantidad de puntos en el examen de admisión. Mientras tanto, tomando aire profundamente y dejándolo salir, Luke subió a la platier. Tenía la cabeza entumecida y el corazón le latía con fuerza en el pecho. Si no fuera por las garras de Nix que lo mantenían despierto, ya se habría desmayado. Sus ojos se movieron, la gente y más de lo que él creía que existía en este mundo y lo miraba. Había muchos viéndolo en línea, más allá de las pantallas de televisión. Héroes, villanos, civiles y muchos más. Al verlo parado allí por un rato, sin decir nada, la multitud quedó en silencio después de unos segundos. Luke dibujó una sonrisa tonta en su cara.
Al villano que se escapó de la USG, dijo el payaso, con su voz resonando en el estadio. Shigaraki, tengo algo que decir. Luke metió la mano en su bolsillo, sacó un pequeño tubo de crema y lo levantó como si fuera el santo grial. Todas las cámaras se acercaron instantáneamente y mostraron el producto en cada megapantalla del estadio. El borrador de picazón Ultra Guard Max, ahora disponible en sabores cereza, menta y antivillanos. Luke miró directamente a la cámara más cercana. La próxima vez que sientas picazón, usa esto. Es más barato que la terapia, y no implica asesinar gente. Luke le guiñó un ojo con sarcasmo. Y, si los síntomas persisten, por favor, consulta con un dermatólogo y aquí, en UA, se le conoce por el nombre. Olmid. Medianoche se quedó boquiabierta mirando a Luke. Desde la lejana sala de cristal, Olmid se quedó boquiabierto. Por un momento, hubo un silencio sepulcral en el estadio. No importaba quién se riera primero. Pero, cuando empezó, el mundo entero pareció reírse, y menos por las palabras burlonas, y más por las agallas de Luke. La imagen del personaje de Snap Sotero. Snappy está disponible. 60 capítulos más están disponibles por adelantado. Utilice el enlace disponible en mi perfil de Webnovel. Con cada nivel, recibirás todas las cargas mensuales de todos mis trabajos, historias secundarias, capítulos pendientes, junto con imágenes únicas, enriqueciendo tu experiencia de lectura y al mismo tiempo apoyando el trabajo. 100 piedras de poder /día. Más uno capítulo adicional. Retroalimentación masiva. ¿Una lección? Mirando a Luke desde el otro lado de la pantalla, Reihiro Sayonji dejó su boca abierta en su oficina por un momento. Él simplemente no lo podía creer. No podía creer la sonrisa, la risa y la burla descarada, en el rostro de ese chico. ¿De verdad era Luke? Luke. El mismo niño que hace apenas un año tenía demasiado miedo de dejar su sombra cada vez que salían. ¿Cuánto podría cambiar una persona? Y de repente, el magnate se dio cuenta de algo. Y una persona podría cambiar mucho, en un grado sin precedentes, si se le diera una oportunidad al menos una vez en la vida. Con eso, el señor Reihiro Sayonji, presidente del grupo Sayonji y usuario del Donadivino, se permitió sonreír. Y, en el salón Misaki, la señora Sayonji finalmente se dio cuenta del boceto que había dibujado usando su don del boceto del futuro en la mañana. El boceto era de ella, sonriendo. Junto a ella, tocando en vivo en su móvil, estaba Luke, todavía sosteniendo el ridículo tubo en sus manos. Recordó el día en que, hace un año, el muchacho le entregó el documento, indicando que cuando cumpliera 18 años, dejaría la familia Sayonji. También recordó la enorme ansiedad que tenía el niño mientras hablaba con ella, con la mirada siempre baja y fija en el suelo. Si alguien le hubiera dicho que era la misma persona, lo habría considerado una mala broma. Sin embargo, allí estaba ella, incapaz de contener la sonrisa ante otro chiste y suspiró. Misaki ocultó su sonrisa con un suspiro y bloqueó el móvil. Contrata a un investigador privado, le indicó a su asistente. Si el chico respira un poco diferente, quiero saberlo. El asistente hizo una reverencia, aceptando la orden con un movimiento de cabeza. Y, Tomura Shigaraki miró la pantalla del televisor sin nada en sus ojos. No sonreía. No se reía. No fruncía el ceño. Tampoco había emoción alguna en su rostro. Miró al niño en la pantalla, lo recordó de la USG y levantó la mano para rascarse el cuello. Mataré, dijo despacio, pero deliberadamente, mientras un escalofrío le recorría la espalda a Kurohiri, que estaba de pie junto a él. Mataré, todo lo que amas, jeje, jaja, jajaja. Y, en la sala de cristal, Olmid estaba sentado como Toshinori Yagi, junto con otros maestros. ¡Qué fan tan bueno, Olmid! Dijo uno, provocando la risa de todos. Por cierto, qué buen nombre. Dermatólogo de la UA. Jaja. Por primera vez, Olmid sonrió y asintió en señal de acuerdo. Esto era lo que el mundo necesitaba ahora, razonó. Creer en profesionales para el trabajo y no dejar que pequeños contratiempos afectaran sus pensamientos, estados de ánimo y su día a día. En unas pocas frases, Luke había fortalecido la confianza que se había debilitado en los héroes profesionales en la mente de la gente. Olmid se dio cuenta de que no todos podían hacerlo. Ni siquiera él, siendo tan joven. Joven Midoriya, y pensó Olmid, con la mirada fija en los estudiantes. Si no crecen pronto, me temo que se quedarán atrás y... ¡Qué locura, Luke, muchacho! Gritó Present Mic desde la tribuna. ¿Son todos tus alumnos como él, momia? Junto a Present Mic, Erasuread estaba sentado, cubierto de vendas aquí y allá. El gnomo había golpeado a Erasuread tan brutalmente que tuvo que ser hospitalizado y sus brazos necesitaron cirugía. Lo único que le consolaba era que Nix le había curado la cabeza, o habría tenido que permanecer en el hospital aún más tiempo. Quizás, dijo Aizawa, sin interés. Preferiría simplemente continuar, al igual que los demás profesores. Él estaba contento de ver a Luke salir del duro caparazón que llevaba a su alrededor todo el tiempo. Tranquilo. Rugió Present Mic. Apenas empezamos. Y, Luke bajó del podio, intentando lo mejor que pudo no agachar la cabeza avergonzado. Le había costado todo lo que tenía para hacer esa broma, usando las habilidades que le había otorgado la poción de payaso. Pero cuando se unió a sus compañeros de clase, todo lo que vio fue una sonrisa tranquilizadora. Eso fue increíble. Gritó Mina. No podría haberlo hecho mejor. Bromeó Kaminari. Sabes que acabas de convertir a todos en tus enemigos, ¿verdad? Preguntó Momo acercándose a él. ¿Eh? Luke miró a su alrededor y notó las miradas ardientes dirigidas hacia él, las palabras de Momo sacudiendo sus sentidos. Midoriya, Todoroki, Bakugo, Eijiro e incluso estudiantes de otros cursos lo miraban con pura determinación. Sí. Luke de repente se dio cuenta de lo que Momo quería decir.
No solo había contado una broma allí arriba, acababa de declarar que, en medio de la amenaza de los villanos, era lo suficientemente fuerte para hacer bromas. Para la mayor parte del mundo, fue un momento para reír. Para los estudiantes aquí fue un desafío absoluto. Luke miró hacia abajo y luego, levantó la mirada, igualando sus miradas, con las comisuras de sus labios arqueándose hacia arriba. Mientras los dedos de los estudiantes se cerraban formando puños, Medianoche hizo chasquear el látigo, percibiendo la rareza. Ahora, empecemos ya. Dijo Medianoche, y el pequeño micrófono hizo resonar su voz en el estadio. Aquí está su primer desafío decisivo. Todos los grandes paneles dispersos por el estadio se difuminaron y luego mostraron el nombre del desafío juntos. Carrera de obstáculos. Anunció Medianoche. Todas las categorías participarán simultáneamente, y el recorrido será la circunferencia exterior del estadio. Jeje. Rió sádicamente, y miró a los estudiantes. Pero no será una carrera cualquiera. Prepárense para llorar de derrota esta vez, si no están lo suficientemente preparados. Todos los estudiantes tragaron saliva. Libertad. Ese es el atractivo de la UA, dijo Mig, sonriendo a los estudiantes. Así que, a disfrutar. Todo vale, siempre y cuando se mantengan dentro de los límites del curso. Después de un rato, desde un gran salón, los estudiantes observaron las 3 luces verdes que desaparecían una tras otra. Luke se había situado en el fondo. No tenía intención de esforzarse para ganar ninguna etapa. Ya había atraído demasiada atención con la pequeña maniobra de hoy. Aún así, Luke se encontró inmotivado. Esas miradas con las que lo habían mirado sus compañeros de clase, no quería decepcionarlos. Entonces, cuando la última luz verde se apagó y las enormes puertas se abrieron, Luke y Nix intercambiaron una mirada, sonriéndose con complicidad. No sería tan malo si hoy les diera una buena lección a los niños. Hay 60 capítulos más disponibles por adelantado. Utilice el enlace disponible en mi perfil de Webnovel. Con cada nivel, recibirás todas las cargas mensuales de todos mis trabajos, historias secundarias, capítulos pendientes, junto con imágenes únicas, enriqueciendo tu experiencia de lectura y al mismo tiempo apoyando el trabajo. 100 piedras de poder /día. Más 1 capítulo adicional. No olvides que lo escuchaste en Labios, el devorador de mundos.